crecimiento de la demanda energética a nivel mundial, generado por los sectores industrial, residencial, pero principalmente el de transporte, ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a definir estrategias para la aplicación de políticas apuntando a la optimización del uso de los recursos energéticos de cada país. El alto consumo de combustibles fósiles como principal fuente de energía genera anualmente cientos de miles de millones de elementos nocivos para la salud. Si para nuestra realidad es añadido los cientos de millones de dólares que invierten los gobiernos en subsidios para la comercialización de los combustibles fósiles, se plantea la necesidad de analizar la viabilidad de la reducción de la contaminación y el gasto que provoca la utilización de estos combustibles, sustituyéndolos por energías renovables que a nivel mundial se van desarrollando cada vez más. Los softwares para realizar predicciones de demanda energética son empleados en muchas ciudades del mundo con el afán de ser más eficientes en el uso de recursos económicos y ambientales. Existen varios softwares para la medición de diferentes variables en los diferentes sectores donde se consume energía. Por citar alguno de ellos, SipeTerm, CE3X o WinQSB, que son muy utilizados en la demanda energética del sector residencial. El software LEAP, Sistema de Planeamiento de Alternativas Energéticas a Largo Plazo, es uno de estos softwares, destinado al análisis de la política energética y evaluación de la mitigación del cambio climático, que ha sido desarrollado en Estocolmo, Suecia, y se ha convertido en una muy importante herramienta para analizar gases de efecto invernadero y darles el adecuado seguimiento según las predicciones del software. Escenario como el planteado por la Agencia Internacional de Energía, BlueMap, o los escenarios planteados por el Consejo Mundial de Energía, Freeway o Torway, han sido tomados para plantear la demanda energética final del lugar en estudio. Países como Paraguay, Perú, Colombia, dentro de nuestra región han tomado el software LEAP como base para el análisis de la demanda energética dentro de los procesos para la determinación de las estrategias y políticas energéticas dentro de cada uno de sus sectores. Es importante indicar que el estudio presentado no intenta determinar ninguna estrategia o política energética para la provincia de La Suay en Ecuador, sino más bien estimar la demanda energética al año 2030 tomando como base el año 2013. El objetivo del estudio queda enmarcado en estimar la demanda energética al 2030 del parque automotor de la provincia de La Suay en Ecuador, con año base 2013 mediante el software LEAP. La metodología utilizada para el empleo del software en la determinación de la demanda energética comenzó por la familiarización con el software, es decir, cómo se define, qué hace, cuáles son los alcances de sus proyecciones, cómo se maneja y algunos otros puntos adicionales referentes exclusivamente a la utilización del software. Con el punto anterior se han definido las variables que el software necesita para determinar la demanda energética, procediendo al levantamiento y proceso de la información para caracterizar las variables en los formatos requeridos por el software e ingresarlos a fin de obtener los resultados que serán las bases para plantear puntos de discusión, terminando con las conclusiones respectivas referente al estudio realizado. Las variables que requiere el software, mismas que fueron caracterizadas para su ingreso, son las siguientes: existencia de vehículos en la provincia de La Suay, variable que fue obtenida a partir de los datos del INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y algunas estimaciones realizadas por el autor en base a estos datos. En función de aquello se ha generado una categorización de vehículos de la siguiente manera: automóviles y jeeps, taxis, camionetas, camiones, buses y otros. Ventas de vehículos en el Azuay, variable que se obtuvo del AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, quienes llevan un registro del número de vehículos vendidos por marcas, modelos, años, etc. Perfil del ciclo de vida, al igual que la variable anterior, fue obtenida de los datos registrados por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador y es un valor que hace referencia a la vida útil de un automóvil, millaje o kilometraje, que ha sido determinado por un estudio de Alex Pérez, referido a la eficiencia energética en el transporte terrestre en el Ecuador. El consumo específico de cada una de las categorías ha sido determinado bibliográficamente desde fuentes como fabricantes de vehículos hasta estudios locales referidos a esta variable. La metodología de cálculo del software LEAP basa el mismo sobre las siguientes fórmulas generales. El consumo energético es igual a la existencia de vehículos multiplicado por el recorrido anual y por el consumo específico, esto para cada una de las categorías de vehículos. La existencia de vehículos está dada en función de las ventas anuales menos los vehículos dados de baja y sumados más los vehículos que perduran o que se mantienen en funcionamiento. El kilometraje recorrido es igual al kilometraje de un vehículo nuevo multiplicado por la degradación del mismo. Degradación:
es el equivalente al perfil del ciclo de vida que fue determinado en función de la vida útil de cada categoría del vehículo. Todos estos valores fueron analizados en 3 escenarios: un escenario base, el denominado freeway, y el tollway. El escenario base está definido como un escenario donde no existen modificaciones a las tendencias actuales propias de la realidad, es decir, no hay estímulos al sistema para que mejore, sino más bien se proyecta la demanda para analizar los resultados con indiferencia a los posibles planteamientos para la reducción de la demanda energética en una determinada localidad. El escenario freeway señala que la flota mundial de automóviles todavía estará dominado por el 78% que consumirá combustible líquido, 43% de gasolina y 35% de diésel. Los vehículos híbridos pasarán a formar parte con el 11% de los automóviles. Los automóviles con uso de GLP serán el 7% con una participación minoritaria de los vehículos eléctricos. Y como tercer escenario se presenta el escenario tollway, que es un escenario mucho más radical en cuanto a las fuentes de energía se referencia. Es así que indica que el 26% de automóviles estará constituido por combustibles líquidos, 19% de gasolina y 7% de diésel. El 26% será para los vehículos híbridos, 8% para los vehículos a GLP y el 40% para los vehículos eléctricos. La demanda energética obtenida para cada uno de los escenarios se las ha obtenido en kilovatios hora y tienen valores de aproximadamente 15, 16 y 14 millones de kilovatios hora para el año 2030. Si se analizan los datos referidos al escenario base, se observa que se tiene una reducción de aproximadamente 1.500 kilovatios horas en el año 2030. Si a esto se adiciona que el incremento de vehículos que consumen combustibles derivados del petróleo, se visualiza que deberá existir una menor cantidad de contaminantes, reduciendo el gasto en subsidios generados por la obtención y comercialización de los mismos. El porcentaje de demanda de energía por categorías se incrementa para los camiones y buses y se mantiene para las camionetas, dando un indicador sobre las categorías de vehículos donde se debería plantear las estrategias o políticas para reducir el consumo de estas categorías. Analizando la demanda ya no en kilovatios hora, sino en miles de barriles de petróleo, se observa que la demanda energética en el Azuay crecerá a cerca del 18%, que comparado con el 9% en el año 2015, evidencia el crecimiento del parque automotor referido al parque automotor nacional, pues estimando el crecimiento de la población se ha determinado el índice de vehículos per cápita en el Azuay, disminuyendo de 12 habitantes por vehículo a 4, incrementándose el número de vehículos, resultando congruente con los resultados, pues en el análisis se descartó el empleo de políticas para el no uso del automóvil, como son el uso de vehículos de transporte masivo, el uso de la bicicleta, pico y placa, etc. El objetivo del estudio se centró en estimar la demanda energética al 2030 de la provincia del Azuay con año base 2013 mediante el software LIP, analizado en 3 escenarios diferentes: escenario base, freeway y tollway. Resultados obtenidos satisfactoriamente acorde con nuestra realidad. Por efecto del análisis también se ha estimado valores adicionales para la existencia, venta y retiro de vehículos en función de las características definidas para cada categoría de vehículos. Además, se obtiene la demanda energética porcentual de cada una de las categorías para en futuros estudios se puedan plantear políticas o estrategias energéticas para reducir la demanda en cada una de las categorías.